Dice que la ampliación del acceso digital será la tendencia más transformadora del planeta. Prácticamente el 86% de las empresas van a tener que entrar de lleno a este camino. Pero no es como que llego y conecto la IA y ya está. O sea, no es así. Yo lo que le diría es, lo primerito que tienes que hacer es poner la casa en orden. Pero estamos frente a un problema grave ambiental. Las empresas tienen que cambiar, o sea, cambiar. Mira, yo creo que el home office no deshumaniza, no, yo no creo que sea de esta forma. Dice que puede haber cerca de 1.600.000 puestos desplazados en el transcurso de los siguientes 5 años. Mira, el mayor problema que me he enfrentado es cuando en un momento dado en la vida volteas la cara, dices, ¿me equivoqué? Bienvenidos a Familia Laboral Podcast. Yo soy Oscar Rodríguez y en cada episodio entrevisto a personas como tú y como yo, donde compartimos sus anécdotas y experiencia de vida profesional, buscando tengas información que te ayude en tu desempeño como colaborador en una empresa, en tu emprendimiento o, si ya tienes un negocio, en tu crecimiento y expansión del mismo. Hoy abrimos un espacio para entender por qué en el mundo los datos bien gobernados son inteligencia y el talento que no se ve se pierde. Nuestro episodio de hoy, sin gobierno de datos no hay inteligencia y sin talento no hay futuro. Nuestro invitado de hoy es Carlos Sánchez Sodi, quien tiene un MBA en Digital Business y es socio de TechShare, que es una firma que está posicionada en el lugar 11 en el top 20 de consultoría, que es una firma especializada en recursos humanos. Prepárate para una conversación en donde vemos que las decisiones sin datos o malos datos es pura intuición y el futuro sin talento no avanza. Quédate porque recuerda que tú podrías ser él. Carlos, pues encantado de tenerte por aquí en Familia Laboral Podcast. Y tú que eres un líder que no solamente entiende el futuro, sino que lo construye día a día, pues nos encantará escucharte hoy con todo lo que traes preparado para nosotros. Pues mira, antes que nada, Oscar, te quiero dar las gracias y a la Familia Laboral por esta invitación, esta cordial invitación. Y la verdad es que estoy fascinado con la idea de platicar contigo de estos temas que hoy en día son, pues yo diría, un parteaguas en la vida de todos, ¿no? De las empresas, de las personas, ¿no? Entonces, encantado. Oye, hace rato me estaban diciendo, a ver, cuéntanos la anécdota que traías ahí hace rato. De cuando viví la pandemia, un poco eso. Pues mira, la anécdota es la siguiente. Resulta que empieza la pandemia en el 2020, a marzo, y haz de cuenta que como para junio recibimos un correo, ¿no? Recuerda que en aquella época nosotros implementamos la plataforma de Saba, que todavía hoy en día opera, Saba Software, y de repente llega una notificación que dice que Cornerstone compraba Saba. Entonces, en plena pandemia, con las cosas como estaban y la complejidad que se tenía, pues la verdad de las cosas es que pues pensamos que nos quedábamos sin negocio. No porque no pudiéramos continuar trabajando, porque siempre lo hemos hecho, pero si tú considerabas que una empresa del tamaño de Cornerstone compraba a una empresa como Saba, pues obviamente los cambios iban a ser definitivamente complejos y difíciles, ¿no? Sin embargo, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos después del susto, encontramos una apertura que nos permitió en un momento dado transitar hacia convertirnos en un momento dado en parte de la familia de Cornerstone. Pero esto no fue fácil. O sea, tuvimos que reconvertir todo y tuvimos que aprender una nueva plataforma en cuestión de meses. No, hay gente que se toma 2 años para hacer esto. ¿Cómo lograste eso? Estudiando, aprendiendo y todos los equipos metidos. También sabíamos que teníamos que tomar este control. Y lo más importante fue que después, prácticamente ese final de 2020, que fue terrible, pues entrábamos de lleno a un proceso de competencia, no voy a nombrar la empresa, y en esa competencia ganamos nosotros. Entonces eso, pues obviamente nos dio precisamente la vuelta de tuerca
que necesitábamos para no solamente demostrar que podíamos, sino para que todo lo que habíamos aprendido y esta madurez que ya traíamos nos ayudó para continuar, ¿no? Y a partir de ahí las cosas han ido para bien siempre, ¿no? Ese es el punto. Oh, fabuloso. Entonces, con base en esto, ¿qué opinas de este pensamiento? El futuro ya está aquí y el talento es su motor. Sí, mira, déjame hablar un poco de lo que dice el Foro Económico Mundial en el futuro del trabajo 2025. Dice que la ampliación del acceso digital será la tendencia más transformadora del planeta. Es decir, si ya creíamos que habíamos avanzado en este tipo de transformación, pues déjame decirte que con la llegada de la inteligencia artificial que ha sido disruptiva, esto va a tomar una mayor prevalencia y velocidad. Pero esta tecnología, este principio tecnológico, no es nada más en función de las personas, sino se habla que el 60% de los empleadores esperan transformar su negocio para el 2030. Y no es un tema nada más de tecnología, estamos hablando de todas las áreas, nada más para que tengas idea de qué estoy hablando. Este enfoque transformador corresponde a estos conceptos, particularmente la IA y todo el tema de transformación de datos. Prácticamente el 86% de las empresas van a tener que entrar de lleno a este camino, de forma muy estructurada. Más la robótica y la automatización, otro 58%. Y además todo lo que tiene que ver con el almacenamiento y los cambios de distribución de energía a nivel global, que ya lo estamos viendo, ¿no? Tú lo sabes bien, Google anunció ayer que una planta de energía nuclear se va a utilizar para poder abastecer los centros de datos de Google, ¿no? Y así está haciendo lo mismo Amazon y Microsoft está haciendo lo mismo. Es decir, hay una reconversión desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la automatización y, por supuesto, de la energía. Y eso va a transformar el escenario mundial. Oye, ¿entonces consideras que el gobierno de datos es crucial para tomar decisiones? Sí, yo creo lo siguiente. Normalmente en las organizaciones, algunas áreas se preocupan por los datos, ¿no? Fundamentalmente lo hemos visto en finanzas. Tan es así que tú reportas en un estado financiero y dices, esta es la radiografía de cómo estamos, ¿no? Entonces, muchas empresas están tendiendo a más o menos a establecer un proceso en donde saco cierto tipo de datos y en un momento dado hago reportes, por ejemplo, y lo hago en BI, ¿no? Utilizamos Power BI. No es comercial para Microsoft, pero generalmente así va. ¿Qué pasa con el BI? Pues el BI te dice cómo estás hoy. Nada más. Ese es el contexto. Hoy en día las organizaciones, sobre todo las grandes organizaciones, están empezando a utilizar el Big Data con la inteligencia artificial. Ahí sí hay un propósito muy claro y te voy a decir por qué. El Big Data tiene la posibilidad de darte la información que necesitas para tomar decisiones, es decir, inteligencia accionable. ¿Qué significa inteligencia accionable? Significa que puedes tener datos que te convierten en información que te permite en un momento dado tomar decisiones, ¿no? Es decir, te permite manejar tendencias, te permite visualizar hasta cierto punto qué está pasando con el mercado, en dónde estás fallando, o sea, te da mucha información. Pero si tú le agregas a esto el Machine Learning, es decir, no es que conecto la IA, ya lo hizo, sino tú le dices a la IA, oye, necesito que aprendas y que vayas dominando esto, la IA se empieza a convertir en una herramienta de sugerencia. Oye, yo te sugiero que tomes esta decisión. Con base en esta información que existe. Sí, con toda esta información. Pero claro, los datos están estructurados y están normalizados. Entonces, ese es el punto nodal. Ahora, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que también hay otras áreas dentro de la empresa que están empezando a trabajar con datos. Y me refiero básicamente al talento. Es decir, hoy en día una gran cantidad de empresas, yo diría que un 20% de las empresas, están preocupadas por obtener información de su talento y del talento externo, es decir, esta combinación de lo que ocurre afuera y lo que ocurre adentro, para en un momento dado empezar a tener un tema de planeación del talento. ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón. Si no tienes el talento adecuado, no vas a poder operar y manejar y realizar los cambios que se esperan. ¿Y a qué consideras tú que, o
¿cómo consideras tú qué está sucediendo? Que las empresas no tienen esa visibilidad del talento adentro de la empresa. Bueno, mira, en primer lugar, recursos humanos tradicionalmente ha sido un área staff. Y la realidad de las cosas es que hoy se empieza a ver que esta área de recursos humanos empieza a tomar un rol más estratégico, ¿no? Todo el mundo ha escuchado el concepto de ser socio de negocio dentro de una empresa, el famoso Business Partner, Claro. Human Resource, ¿no? Este concepto empezó básicamente como la idea de poder apoyar cierto tipo de esfuerzos dentro de las organizaciones desde el punto de vista del talento. Es decir, yo como consejo de dirección le digo en este caso al socio de negocios de recursos humanos que realice ciertas cosas para poder adecuarlas dentro de la empresa para ciertos cambios que vienen. Pero esto ha estado cambiando, es decir, ha sido al revés. Ahora resulta que este socio de negocios, a través del gobierno de datos, es capaz de desarrollar tableros inteligentes y entonces llega al Consejo de Administración y es al revés. O sea, este Business Partner le dice al Consejo de Administración prácticamente lo que tienen que hacer para mejorar el talento, para desarrollar a las personas, para que cada día tengas mejores habilidades y obviamente ir cambiando y modificando las competencias, que tú sabes bien que es el ADN de las empresas, para que en un momento dado esta empresa pueda empezar a mover el timón mucho más rápido. Entonces, este es un fenómeno que ya se empieza a ver, ¿no? Y claro, hay una apertura de las empresas, porque esto lo tiene que aceptar el director general, digo, de inicio, ¿no? Oye, y retomando un poco con lo que comenzaste, o sea, con base en la información que hay en la base de datos, te da sugerencias la IA. Pero, ¿se puede predecir? Bueno, el Big Data lo que tiene es que con toda esta información masiva puedes en un momento dado, sí, sin lugar a dudas, marcar tendencias. Es decir, hoy en día con el Big Data puedes perfectamente saber qué tipo de comportamiento va a tener cierto tipo de mercado, si la demanda va a crecer o si hay una curva de demanda. Todo este tipo de elementos lo puedes ver y lo puedes palpar. Pero tú necesitas un aliado y un aliado de respuesta rápida que te permite en un momento dado ayudarte a tomar decisiones. Y esa es la inteligencia artificial. Pero no es como que llego y conecto la IA y ya está. O sea, no es así. Que todo el mundo pensamos que es así. No. Para empezar, el gobierno de datos es un trabajo muy serio en donde tú tienes que trabajar con la información, extraer esos datos, normalizarlos, darles un sentido y un propósito correcto, que sean neutros y que te puedan ayudar en un momento dado al propósito de la empresa. En otras palabras, no todos los datos son útiles y de esos datos siempre habrá que hacer una extracción inteligente de los mismos. Perdón, y entonces, ¿cómo se relacionan los datos con la inteligencia artificial? Ahí todavía no se relaciona. No, yo tengo los datos, ¿no? Y entonces los datos normalmente los colocas dentro de un ambiente, un data lake, por ejemplo. Este ambiente lo que tiene es que te permite en un momento dado realizar cierto tipo de, digamos, de contextos de salida de información perfectamente bien estructurada y bien analizada, que termina normalmente en cierto tipo de tableros de corte inteligente. Ahí ni siquiera la IA entra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que tú necesitas, por ejemplo, un gráfico que te diga qué tendencia vamos a tener en determinada venta o en determinada distribución, o cómo se está viendo el comportamiento logístico en materia de entrega, por ejemplo, ¿no? En fin, todo lo que necesitas dentro de una organización. Eso ahí lo tienes. Y entonces puedes empezar a predecir cómo se va a comportar el mercado, cómo se va a comportar tu transporte, cómo se va a comportar. Okay, hasta ahí está bien, ¿no? Ya con eso es útil la información. Estos tableros inteligentes que están, los puede ver el director general, lo ve el director de operaciones, lo ve el agente de recursos humanos, lo ve todo el mundo. Pero hasta ahí la IA todavía no está presente. Cuando tú conectas la inteligencia artificial, es decir, con todo esto, conectas APIs y conectas la parte de la IA, lo que ocurre es un fenómeno de aprendizaje, que tú diseñas ciertos prompts muy especializados que le dices a la IA, necesito que aprendas sobre este movimiento, ya sea movimiento de productos o de ventas, cualquiera de las líneas de operación que tienes, incluyendo el tema inclusive de producción.
etcétera. Y lo que hace la IA es que empieza a aprender de tu negocio. No es suficiente. De repente dices, oye, yo necesito información externa porque necesito entender cómo están los mercados. Entonces haces un benchmark y con ese benchmark se lo entregas a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial ahora no solamente aprende de tu negocio, sino toma la información de afuera y dice, está ocurriendo este tipo de fenómenos, entonces yo creo que podríamos realizar o sugerir un cambio de producto o una modificación de mercado o una modificación de precio, pero a una velocidad realmente alta. Entonces, tú imagínate que tienes un tablero inteligente y en el tablero inteligente la propia IA de repente se presenta y te dice, oye, fíjate que yo te recomiendo esto porque estoy viendo este tipo de movimientos. No significa que le tomes la palabra a la IA. Tú como persona y el grupo de trabajo tienen que verificar que estos datos son así, que son reales. Claro, pero conforme vas avanzando, le vas tomando confianza a los datos. Entonces, dejas de opinar, dejas de adivinar, dejas de pensar en el aire, muchas cosas, y empiezas a aterrizar porque finalmente estás leyendo por primera vez inteligencia accionable. Eso es inteligencia accionable. Oye, y ahorita me quedé pensando, y esa información que agarra de la nube, porque al final la agarra de ahí, no puede tener información errónea o malas interpretaciones. Sí. Y de ahí vienen esos detalles. Pero en realidad no estoy diciendo que la conectes a la nube. Lo que estoy diciendo es que la conectes a ciertas fuentes de datos muy especializados. Es muy importante esto que acabas de decir. Sí. Hay que saber dónde conectar. Por supuesto, y de qué datos y de dónde vas a sacar datos. Sí, tú sabes bien que el Internet está lleno de cosas que, pues la verdad es que no son ciertas. Yo diría que a lo mejor el 20 o 30% de lo que se dice ahí es real, todo lo demás es un poco dicho, ¿no? Por eso es lo que decíamos, que sin base de datos no hay inteligencia. Sin gobierno de datos no hay inteligencia. Ese es el contexto como tal. En otras palabras, si tú no tienes los datos bien, lo único que vas a procesar con la inteligencia artificial son mala información y malas decisiones. Necesitas cuidar mucho la fuente de datos y la normalización de esos datos para poder en un momento dado tener la seguridad que lo que estás procesando sí es real, ¿no? Sí camina por ahí. Por ejemplo, para un colaborador que está en una empresa, ¿qué le recomendarías si quiere empezar a usar la IA? A ver, para empezar, a un colaborador de una empresa, pues normalmente las empresas tienen políticas. Claro. ¿No? La cuestión es más bien, o pensando, es qué podríamos decirle a la empresa en relación directa en el uso de la IA. Lo primero, y aquí viene un poco al cuento de lo que está haciendo, ya te había platicado, en este caso Cornerstone, y es un tema general. Lo que dijo es, oye, pues mira, a todos mis clientes les voy a dar una paquetería que se llama IA Fluency, o sea, IA con fluidez, que la idea no es matizar, usa la IA para tal cosa, o aplicar aquí y hace. No, es que todo el mundo dentro de la empresa tenga un lenguaje común para hablar de la inteligencia artificial. Yo creo que lo primero que tienen que hacer las empresas es que todo el mundo dentro de la organización tenga un lenguaje común para poderse comunicar. Porque no sé si te has dado cuenta, pero tú sientes una persona que habla de IA, de una que no habla IA, y hay o se queda callada y no dice nada, o de plano te dice, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y no te entiendo. Entonces, ¿qué necesitas a nivel interno? Tienes que armonizar eso. Tienes que hacer perdón que todo el mundo... pero incluso los que saben algo de IA, pues cada uno está en un nivel diferente y opinan cosas diferentes, ¿no? Exacto, ¿no? Pero aparte otra cosa importante, dentro de una organización, tú tienes que definir con mucha precisión en qué quieres utilizar la inteligencia artificial. Hay gente que no te permite utilizar ni ChatGPT ni ninguna de ellas dentro de la empresa, porque obviamente, para empezar, estás revelando información de la empresa. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿No vas a entrarle a la IA? No, vas a entrarle a la IA, pero para eso a lo mejor lo que haces es que desarrollas una serie de paqueterías específicas, conectas cierto tipo de APIs, y entonces sí, entrenas a la gente para que empiece a realizar cierto tipo de prompts. Tú imagínate contabilidad, ¿no? Piensa en el área de contabilidad, en cuentas por pagar, cuentas por cobrar y demás.
tú me dirías, oye, pues yo creo que la IA puede quitar a las personas. Pues sí, eventualmente la podría quitar, pero te va a ser una cuestión importante. ¿Quién va a tomar la decisión de qué pagar y cómo pagar en el twinning fino de lo que en un momento dado tiene que ver contra, por ejemplo, cumplimiento de proveedores? Por ejemplo, pues simplemente el gap que puedes encontrar en un momento dado entre lo que en un momento dado se entrega, imagínate un proyecto, contra lo que vas a pagar. Entonces, la IA puede resolverte muy bien cómo cobras y a quién le pagas, ¿no? Y puede checar inclusive hasta el flujo, ¿no? Sin problemas. Pero no va a poder definir con precisión si efectivamente hay que realizar este tipo de pagos en este momento o no hay que realizarlos frente a nivel de cumplimiento. ¿Quién lo tiene que verificar? Lo tiene que verificar la persona. La persona va y lo verifica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la IA se vuelve tu asistente digital. No se trata tampoco de llegar a quitar personas. Hemos estado escuchando recientemente, ¿no? Digo, pues simplemente hace unos días Amazon dijo que va a quitar a 30,000 personas, ¿no? Y Accenture hace un mes dijo que iba a quitar no sé, creo que a 11,000 personas o una cantidad por el estilo. Pero también vemos que están contratando otro tipo de personas. Están contratando personas que saben de inteligencia artificial. Entonces, Lo que dice es que la IA no va a quitar a las personas, va a desarrollar nuevas competencias en las personas. exactamente. Y entonces yo lo que le diría a la gente es, preocúpate por aprender y por entender la inteligencia artificial, no desde el punto de vista de usar un ChatGPT, ¿no? Eso está bien, eso lo haces inclusive hasta para jugar. No, sino comprender qué utilidad puede tener la inteligencia artificial para el trabajo que tú desarrollas dentro de la empresa. Ese es, yo diría, que digamos, el punto importante o de inflexión que puede tener cada persona dentro de la organización. Y en este mismo sentido, ¿qué le recomendarías al emprendedor? Bueno, el emprendedor está en una posición distinta, porque el emprendedor, como tiene todas las posibilidades de introducir la IA a su propio producto, a su propio emprendimiento, yo te puedo asegurar que el emprendedor tiene, para empezar, son pocos normalmente los emprendedores, ¿no? Me refiero dentro de una acción emprendedora, ¿no? A lo mejor tienes 5, 6 o 10, o tienes una tribu, ¿no? Ya ves que normalmente en el emprendedor se divide por tribus. Sí. Entonces tú puedes tener una tribu nada más que se dedique a la IA. Es más, yo le recomendaría a las empresas que crean una tribu dentro de su empresa que se encargara específicamente de la IA para empezar. Luego ya todo el mundo podrá trabajar con la IA. Entonces es un excelente. ¿Qué hace el emprendedor? Utiliza la IA, ¿no? Desde el primer momento, porque obviamente lo que quiere hacer es potencializar el producto o el servicio, ¿no? Para llegar de manera más rápida. Y lo ves en todo. Tú simplemente ahorita entras entras a Instagram, por ejemplo, y vas a ver una cantidad impresionante de empresas que ofrecen cualquier cantidad de cosas, desde contabilidad, marketing, todo, ¿no? Como una novedad, utilizando la inteligencia artificial como la parte de la solución. Este es un emprendedor, y tú cuando revisas la historia de estas empresas, te das cuenta que son empresas que tienen meses de creadas. Claro, yo también te diría que habría que ver con ojo, con una lupa, todos este tipo de emprendimientos, ¿no? Porque pues, no todos cumplen y no seguramente todos lo que ofrecen realmente es lo que se dice que es, ¿no? Pero bueno, ya nos salimos un poco del... ¿Y qué le recomendarías al empresario que quiere crecer y expandirse? Mira, yo creo que las pymes están en un excelente momento para incorporar la inteligencia artificial. Previo a dominio de los datos. O sea, las pymes se deben de preocupar primero por el gobierno de datos y después por la inteligencia artificial. Yo lo que le diría a los empresarios, no tanto a los grandes, porque los grandes ya lo hacen. Yo pienso que más o menos el 30% de las grandes empresas, si no es que un poco más, de las grandes empresas globales, ya tienen Big Data y además ya están operando con aspectos de inteligencia artificial, ¿no? Pero todo el gran universo de empresas que existen a nivel global, yo lo que le diría es, lo primerito que tienes que hacer es poner la casa en orden. Y la casa en orden no solamente implica tus procesos, que a veces nos olvidamos de los procesos, son los procesos y los datos. Si tú tienes procesos muy claros, bien afinados y tienes datos, el siguiente paso puede ser empezar a extraer de información para crear modelos de Business Intelligence, de BI.
El siguiente paso puede ser combinar datos externos del mercado con tus datos y hacer un poco de Big Data. Y posiblemente el tercer paso y último es implemento inteligencia artificial. Yo diría en ese orden. Entonces, ¿qué está pasando en mi empresa? ¿O qué pasa? O sea, ¿qué ocurrió? Es el BI. ¿Cómo averiguo lo que puede llegar a pasar o las tendencias? Es el Big Data. ¿Quién me puede dar sugerencias? La inteligencia artificial. Está perfecto, muy bien explicado. Gracias, Carlos. Oye, por ahí he escuchado en varias ocasiones que hablas de un concepto que se llama Skill Graph. Sí. Platícanos de qué se trata. Mira, los Skill Graph, porque en realidad es algo que ya ha venido ocurriendo, es un gráfico de habilidades, o es el gráfico de habilidades, que tiene la posibilidad de normalizar cientos de miles o de millones de habilidades. Cuando digo normalizar, es decir, oye, tú le estás diciendo Big Data aquí, y otro le está diciendo que es Data Mine, o otro le está nombrando de diferentes formas. Entonces, lo que hace el Skill Graph, entre otras cosas, es que recorre todas las fuentes de información que hay en Internet y las fuentes de información de diferentes, artefactos, como, no me lo vas a creer, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son investigaciones que están publicadas en la red, todas las publicaciones de empleos que hay, o sea, etcétera, ¿no? Cada quien publica el puesto y las habilidades como crea. Toda esta data la trae el Skill Graph y lo que hace es que la normaliza. Y entonces te dice, oye, para tu empresa, para tu sector, tu subsector, tu departamento, tu área de producción, tus líneas de producción, que tienen estos puestos y que tienen este tipo de personas, estas son las habilidades que puedes en un momento dado incorporar. Pero por otro lado, te dice, oye, esta persona tiene hipotéticamente estas habilidades, o ya sea porque las han comprobado o están certificadas. Entonces, esta hipótesis se vuelve certero. Esta persona tiene estas habilidades. Luego, esta persona tiene este puesto, pero este puesto necesita estas nuevas habilidades. Entonces le dice el Skill Graph, oye, estas habilidades que están aquí, tú las puedes tomar, las puedes incorporar. ¿Estás interesado en incorporarlas? Sí, las escoges. Ya las escogí. Si tienes un LXP, pues está más padre, porque entonces el LXP dice, las habilidades que escogió, aquí está el contenido, pues le pone el contenido y le pone el proyecto y le pone el mentor. Entonces hace un 70-20-10, ¿no? Entonces se cuenta una historia de cómo desarrollas el talento, y eso es lo que hace hoy en día que pensar en utilizar un skill taxonomy, o sea, una taxonomía de habilidades a través de la inteligencia artificial, se vuelva algo muy prometedor y algo muy interesante que puedas en un momento dado incorporar. Es que es una super herramienta para el que quiere crecer y expandirse. Pues simplemente vas a descubrir qué habilidades le falta a tu gente, pero también en general, por lo tanto, le falta a la empresa, ¿no? Imagínate tú las habilidades emergentes. Dice el Foro Económico Mundial que para el 2030 se van a duplicar el número de habilidades emergentes de las que hoy en día tenemos. Imagínate, o sea, entonces, imagínate los puestos de trabajo como hoy los conocemos en 5 años, ¿cómo van a ser? Y aquí viene el otro reto. ¿Cómo ajusto mi puesto de trabajo? ¿No? Como tú sabes bien que los puestos de trabajo hace años, pues te dedicabas un año a modelar el puesto y a los 6 meses ese puesto ya estaba desactualizado, ¿no? Y así se quedaba, además. Y de repente alguien ya con cierta tecnología decía, pues le voy a mover aquí, le voy a poner esto, o sea, los ibas modificando conforme iba pasando el tiempo. Pero hoy y eso sucede porque la empresa empieza a tener cambios. Exacto. O sea, para crecer y para expandirse al final. Bueno, yo me acuerdo que las habilidades duraban 10 años o 15 años, ¿no? Y más atrás duraban 2 décadas. Es que es un poco más antiguo que yo. Exacto, 2 décadas, ¿no? O entonces, cierto. Pero hoy en día las habilidades cambian prácticamente diario. ¿Cuál es el tema del humano, el problema del humano? El problema del humano es, en primer lugar, que no tiene el tiempo para aprender todo lo que tiene que aprender para tener todas las habilidades al momento. Ese es un primer elemento.
Segundo, como estás metido en la operación, de repente te das cuenta que algo falta o que algo cambió en el mercado. Entonces la pregunta que uno se hace es, oye, ¿qué fue lo que cambió? Si no tienes un skill graph, por ejemplo, no sabes que lo que está pasando casi en tiempo real. Entonces, lo que las empresas necesitan es mapear sus habilidades actuales, me refiero a lo que tienen las personas, y luego involucrarse con las habilidades que vienen en camino o que ya están presentes. Entonces haces algo interesante, haces el proceso de aprendizaje. Por un lado, a veces tienes que hacer un reskilling, o sea, que es un tipo como de readaptación profesional. Yo recomendaría que si tú tienes un equipo de trabajo muy bueno y están en un momento dado un tanto desfasados en las habilidades, pues que inicien este proceso de aprendizaje un tanto acelerado, ¿no? Inclusive acelerado dentro de la empresa. O sea, hoy en día los aprendizajes se pueden aprender haciendo y se pueden ejecutar a través de proyectos. Puedes tener un mentor o un coach que te está ayudando y vas a ver cómo este equipo de trabajo en 3 meses ya cambió y en 6 es una bala, ¿no? Para dar resultados que estás buscando. Oye, comúnmente qué errores tienen aquellos que quieren digitalizar la gestión del talento sin una estrategia adecuada de datos? ¿Qué tipo de habilidades? No, ¿qué errores cometen? ¿Qué errores cometen? Mira, el tema de recursos humanos en las organizaciones normalmente pasa por un tema de ajuste que normalmente lo determina las áreas de recursos humanos en correlación directa con los acuerdos en este caso, con el gobierno de la empresa, ¿no? Con dirección general, lo que sea. Este flujo lo hace lento. Luego hace los DNCs. Vas y preguntas en un momento dado qué está ocurriendo a alguien, o vas y le preguntas al jefe qué necesitan las personas, y entonces tú haces un programa de capacitación para recapacitar o para ampliar la capacitación que haces año con año en las personas dentro de la organización. Nada más te hago una pregunta. Si seguimos trabajando de esta forma, hoy en día como están las cosas, en un año vas a tener una obsolescencia equivalente digamos, en el pasado inmediato, hace 1 año, 2 años, de 5 años de obsolescencia. A esa velocidad de obsolescencia puedes quedar. Entonces, ¿qué es lo que le podríamos recomendar a la gente de recursos humanos? Estas prácticas hay que abandonarlas. Lo que hoy en día se tiene que hacer es un proceso de aprendizaje acelerado basado en la identificación plena de las habilidades de las personas, del gap de las habilidades de las personas y de las habilidades emergentes que necesitas para mejorar la posición de la persona dentro del puesto de trabajo. Ni siquiera estoy hablando de crecer todavía, nada más del puesto de trabajo. Si esto lo haces de una manera ágil, ¿de qué estamos hablando? De lo que es el Workforce Agility, es decir, la capacidad de tener una fuerza de trabajo ágil, que parece que eso cuesta trabajo a veces entenderlo. No, esta parte puedes mover la aguja de la organización. Tú, una vez que ya tienes más o menos modelados los puestos de trabajo, la gente ya se recapacitó, ya sientes que las personas están empezando a mover la aguja del desempeño, que ves que ya puedes inclusive empezar a innovar, que es algo muy importante. A partir de este momento, tú ya podrías plenamente entrar de lleno a un proceso de aprendizaje integralmente acelerado de toda la organización, hacer upskilling, es decir, elevar el nivel de cada una de las personas dentro de la organización y, ¿por qué no?, preparar tu empresa para nuevas inversiones, prepararla para la innovación, prepararla para los cambios acelerados. Eso es lo que yo recomendaría, ese es el cambio. Es decir, hay que abandonar las formas como trabajamos hoy en día, antiguas, estas que tienen 10, 15 años de usarse, sí tenemos que cambiar. También te he oído hablar acerca de un concepto que se llama Talent Hacker. Talent Hacker. Y que me gustaría que nos ayudas a entenderlo. Bueno, mira, para ser honesto, al Talent Hacker se lo escuché a un director, no voy a mencionar la empresa, Claro. hace unos días, pero esto va muy a colación con un producto que se llama Talent Opportunity Marketplace, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Bueno,
Una de las grandes preocupaciones de los directores, de los directivos, yo diría que son 3. La primera es que las personas puedan ser visibles en la organización. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas valiosas que de repente abandonaron la empresa y tú dices, oye, estoy empezando a percibir que tenemos caída en esto no está bien hecho, oye, estos resultados ya se cayeron? Y resulta que la persona que se fue, que era invisible, etcétera, que nadie veía, era el artífice de estos resultados, ¿no?, loables. Entonces, escuchando a los directores, te dicen, yo necesito tener visibilidad de todas las personas, porque yo estoy seguro, dicen los directores, que dentro hay muchas personas que están haciendo un desarrollo importante y que no les estamos dando la oportunidad de seguirse desarrollando y volverse líderes inclusive. A este mismo director le escuché decir que él no necesitaba ser líder, sino que él necesitaba algo así como 1,500 líderes, ¿no? Dije, wow, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Pues visibilidad de las personas, es primera. Si yo tengo visibilidad de las personas, te hago una pregunta, Oscar, tú eres experto en recursos humanos. Tú sabes bien que normalmente cuando hay sucesión, la sucesión viene de la parte de arriba. Si tú subes, tú no. Tú subes, no. Tú te vas de lado y ya vemos. Así funciona, ¿no? Imagínate que tienes una tecnología en el que en el centro de la tecnología pones a la persona y esta persona se vuelve visible. Y electrónicamente hablando, ves un mapa muy divertido, por cierto, que es una circunferencia con líneas conectadas, que se mueven además, y esta persona dice, yo puedo llegar a esta posición que me interesa y tengo estas posibilidades de llegar, pero no sé cómo llegar. Entonces, le das clic e inmediatamente el sistema dice... Plan de desarrollo. Primero te revisa las habilidades y te dice qué habilidades te faltan. Luego te dice, te voy a hacer tu plan de desarrollo y te hace tu plan de desarrollo a la medida, ¿no? Y no solamente eso, sino te agrega todo el contenido, los proyectos que necesitas para llegar a esa posición, más el mentor. Entonces, haz de cuenta que ya llegué a ese punto, ¿no? Entonces, obviamente dentro del Opportunity Marketplace aparece otra vez la esfera, ¿no? Y probablemente esa esfera ya cambió, porque esto se mueve, es como una célula. Todo el tiempo son como células, todo el tiempo se están moviendo. Entonces, tú imagínate que esta persona dice, ya estoy más cerca de mi objetivo, pero ya vi que aquí hay un objetivo nuevo y a mí me interesa aprender eso. Entonces, sin perder los objetivos de la empresa, que están presentes en el Opportunity Marketplace, él empieza a ejercer un interés personal de crecimiento. Ve el cambio. Es que es un mindset distinto, ¿no? Claro, a las empresas esas hay que prepararlas, porque eso de que tú me dices por dónde creces y cuándo creces y a qué horas creces, eso cuesta trabajo a la alta dirección, ¿no? Entonces, Ahí aplica muy bien el concepto de autodesarrollo. Sí, todo es autodesarrollo, sí. Claro. Esta persona, sí, pero tú le estás dando las herramientas de autodesarrollo. Claro. Ese es el juego. Entonces dices, oye, pues yo me voy a este nuevo puesto que me gusta la idea. Entonces, vuelve a hacer lo mismo, carga la información, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial te dice, ¿te interesa ese camino? Sí. Bueno, pues para alcanzar este camino, estas son las habilidades, este es el contenido, estos son los proyectos y aquí están los mentores, ¿no? Entonces, es un 70-20-10 y empieza el crecimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando estás haciendo el crecimiento? Esta información se reporta a recursos humanos, con tableros inteligentes llega a la alta dirección. Entonces, los empresarios, las empresas no solamente ven cómo desarrolla su gente, sino están viendo la tendencia, es decir, hacia dónde les interesa crecer. Imagínate pensar que las gentes no. ¿Y qué es lo que ocurre hacia el interior de una empresa con este modelo? La palabra es muy simple: compromiso, ¿no? Engagement. Generan un profundo compromiso hacia la organización y un profundo compromiso hacia sí mismos. Es decir, este famoso concepto del saber estar, ¿te acuerdas? ¿No? Claro. Que nos checábamos en las habilidades. Bueno, se vuelve real, ¿no? Las personas se enganchan con la empresa, se enganchan con el desarrollo y van creciendo, porque le estás permitiendo. Es como si tuvieras pequeños microemprendedores, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Nada más que obviamente fue en función del desarrollo de puestos. Pero finalmente eso es lo que significa, ¿no? Fíjate, ahorita que estabas platicando, todo esto que acabas de decir, te voy a resumir con un ejemplo, una experiencia que tuve. Cuando estaba en el Palacio de Hierro, en alguna ocasión en una reunión en Londres, me tocó ir a una tienda que no voy a decir el nombre, y en el vestidor había una pantalla. Entonces cogías la prenda y la pantalla arrojaba tus medidas y te ponía la ropa. Y tú ahí decidías si que te debías llevar o no. Claro. Resume todo esto que estás diciendo. Exacto. Me parece no solo valioso, me parece relevante que hoy exista ya esa herramienta, pero creo que no la conocemos mucho. Sí, no lo conocemos mucho, pero en realidad la filosofía es esta, es el talent hacker, es decir, no digo que utilices esta plataforma en esencia, porque digo X, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es de que tú como empresario sí puedes armonizar la forma en que las personas puedan ir creciendo, ir construyendo, pero aparte Está todo buenísimo. esto tiene que estar validado, tiene que estar perfectamente bien aceptado el contexto, esto tiene que estar alineado a los objetivos de desempeño, por supuesto, es algo que no puedes perder de vista, Claro. porque finalmente el desempeño es fundamental. Pero esta forma de armonizar dentro de una organización es algo, yo diría, no novedoso, porque mucha gente lo ha hecho también, porque la gente quiere que su gente crezca, pero es una forma, yo diría, muy apropiada hoy en día para poder mover lo que dice el Foro Económico Mundial. Las empresas tienen que cambiar, o sea, cambiar de aquí al 2030. Lo que eso signifique. Claro. Oye, con todo esto que has estado comentando, ¿cómo lograr que no se deshumanice el liderazgo y la cultura en las empresas? Bueno, Porque hoy ya lo empezamos a ver, o sea, hay ya puestos que son home office, ¿no? Y la única relación es la virtual. sí, sí. Bueno, también ahí hay algo, ¿eh? Mucha gente está regresando a las empresas 2 o 3 días a la semana porque necesitas estar en contacto con la gente, ¿no? En contacto con las personas de la empresa y con los dichos y con el día a día natural que se tiene en las empresas, ¿no? Mira, yo creo que el home office no deshumaniza, no, yo no creo que sea de esta forma. Yo he visto que también el home office ha dado grandes resultados. He visto personas que aprendieron a trabajar en el home office. Yo no digo que todas, pero he visto una cantidad de personas que trabajan en el home office que han dado grandes resultados. Sí te compro, y aquí creo que es importante, un elemento importante. Si yo estoy en home office y yo tengo una junta de dirección y el director general detona ciertas necesidades apremiantes, y tú te desconectas, en ese momento te desconectas del home office, no, y en un momento dado te dedicas a otra cosa, esto que dijo el director general se perdió. Te la compro completamente. Porque eso es real, ¿no? El ser humano, pues así es, ¿no? En ese sentido, oye, pues, o sea, tomo nota de lo que me dices, pero no lo hago, ¿no? A lo mejor lo hago 2 horas después cuando se supone que era apremiante. Es que la única solución que veo es el compromiso del que está haciendo eso. Ese es el tema. Bueno, pero el compromiso lo puedes lograr, ¿no? Ese es el contexto como tal, ¿no? Ahora, volviendo un poquito a los temas, la forma más valiosa en que las empresas pueden, digamos, hacer que las personas se desarrollen y crezcan dentro de la organización es también cuando las empresas definen qué puestos de trabajo nuevos se deben de construir y quiénes deben prepararse para ocuparlos. Quienes que están en los puestos de trabajo actualmente necesitan elevar el nivel en el GAP. ¿Y qué puestos de trabajo que son repetitivos tienen que desaparecer? Porque tienen que desaparecer, ¿no? De hecho, el Foro Económico Mundial lo dice claramente. Mira, del estudio que hizo, que estás hablando de las 1000 empresas más valiosas del mundo, dicen que se van a desarrollar 178 millones de nuevos puestos, pero que en ese propio flujo, o sea, en el propio flujo,
van a desaparecer cerca de 90 millones de puestos que seguramente se van a reconvertir, ¿no? A la larga, dice que puede haber cerca de 1.600.000 puestos desplazados en el transcurso de los siguientes 5 años. Tú no dirías, es que eso es una deshumanización completa, ¿no?, de las organizaciones y del empleo como tal. Pero yo te hago una pregunta. Tú como ser humano, como persona, y Oscar, yo a ti te conozco. Yo te he visto a ti, por ejemplo, reinventarte una y otra vez y aprender y desarrollar, y aquí estamos platicando. Y tú me conoces a mí y sabes que ha sido, ¿no?, vamos construyendo, vamos desarrollando y vamos construyendo el contexto. Bueno, la invitación es a que todas las personas deben de tomar un poquito del control de su propio desarrollo y meterse en ese compromiso, porque yo también he visto muchas veces cómo le dejan el compromiso de la capacitación a la empresa. Es que la empresa me tiene que capacitar, es que la empresa no me capacitó, es que la empresa me capacitó mal. No me digas que eso no es así. Claro, y aquí hay un tema muy importante y que lo comentamos hace rato, no es lo mismo capacitar que aprender. Exactamente. Entonces, si tú tomas el compromiso de aprender, que no es lo mismo que capacitar, o sea, yo voy a aprender, y entonces parte del tiempo que tú crees que no deberías de dedicarle, porque también tenemos la mentalidad de que este tiempo lo tiene que pagar la empresa. Así pensamos, ¿no? Si tú en lugar de pensar de esta forma empiezas a tomar el control de tu propio aprendizaje y vas viendo cómo este aprendizaje va mejorando tu comunicación, tu respuesta hacia tus objetivos, el cumplimiento de los acuerdos que tuviste con tu jefe, cosas así de sencillas, ¿no? El check-in famoso, ¿no? El que al final de cuentas levanté la mano a tiempo para corregir una serie de defectos que podíamos haber afectado un objetivo de cumplimiento. Si tú esas pequeñas cositas que estoy hablando las empiezas a manejar, las empiezas a ver, tú mismo empiezas a ver cómo cambias, te empiezan a voltear a ver, eres visible, empiezas en un momento dado a tener posibilidades de crecimiento distinto, ¿no? Yo escuchaba hace ratito un podcast con César, que César decía, pues a mí de repente me dijeron, este es tu puesto, y vi que eran 200 personas con las que tenía que lidiar, pero yo siempre aprendí y di lo mejor de mí. Y hoy en día, ¿dónde está posicionado César? En fin, bueno, no vamos a hablar de eso. Oye, compártenos, ¿cuál es el mayor problema al que te has enfrentado y cómo lo resolviste? Mira, el mayor problema que me he enfrentado es cuando en un momento dado en la vida volteas la cara, dices, me equivoqué, esto no es lo que yo quería o no es lo que yo quería hacer, esto no soy yo y me tengo que reinventar desde cero. Y tuve que aprender. Dejé de hacer ciertas cosas durante 4 o 5 años y cuando regresé, yo dije, ¿qué es esto? O sea, era algo inusitado, o sea, todo había cambiado, ¿no? Todo totalmente había cambiado. Entonces, con paciencia, tomando las noches, y te hablo de las noches de las 12, 1 de la mañana, todos los días, desarrollando, aprendiendo, certificándome, ¿no?, para volver a reencontrar el proceso. Y en algún punto de este aprendizaje se me presentó la oportunidad. Y aquí estoy. Muy bien, pues muchas felicidades. Oye, ¿cuáles crees que son las habilidades que serán críticas en el futuro? Considerando todo esto, lo que hemos estado hablando. A ver, los puestos de trabajo de primera línea, ¿no? Vamos a decirlos de esa manera. Ambiente, todas las habilidades y los trabajos relacionados con el tema ambiental van a crecer de manera acelerada, porque no es cierto que el clima, y aunque no sea el cambio climático, no importa que sea, pero estamos frente a un problema grave ambiental. Y tenemos que ver la forma de hablarlo. Entonces, las habilidades de tipo ambiental van a crecer en los siguientes 5 años como nunca antes habían visto. Agrícolas. Hay una transformación de los alimentos importante
y el movimiento de transformación agrícola se va a acelerar. Vas a necesitar ahí. Vas a necesitar ingenieros en diferentes áreas, pero sobre todo para todo el tema de Internet de las cosas. Va a crecer el mundo de los sensores, va a crecer el mundo de la ingesta de datos y de los servicios geoespaciales en todo el planeta. Es más, va a ser transversal a todas las actividades globales que tenemos. Y por supuesto el procesamiento de alimentos. Eso es algo que viene también caminando porque las cosas están en ese contexto. Va a haber una súper demanda de enfermería y de médicos, porque la población se está haciendo cada día más vieja. Las poblaciones en los países desarrollados se están haciendo viejas y no hay jóvenes. Eso significa que los otros países como América Latina, como parte de África, etcétera, parte de Asia, va a haber gente joven que puede prepararse para ir a ocupar esas posiciones de trabajo en esos países. Y lo estamos viendo ya, nada más ve lo que pide Alemania, ve lo que pide Japón, ve lo que está haciendo China, es decir, aunque a China le sobra gente, ¿no? Pero bueno, en esencia, estas habilidades se van a presentar. Y todo esto que nos estás comentando, ¿cómo juega ahí la tecnología? No, pues es fundamental. ¿Te refieres a la tecnología desde el punto de vista de la transformación de las empresas? Sí, claro. Bueno, ya dijimos que el 86% de la transformación viene en tecnología y en inteligencia artificial, ¿no? Para el 2030. O sea, todo mundo parejo va a tener que meterse de lleno a los temas de inteligencia artificial. Los temas de ciberseguridad van a ser prevalentes. Eso cada día lo escucho más. Va a ser, sí, pero hoy en día la ciberseguridad nace en cada persona. O sea, no es nada más la ciberseguridad de la empresa. Por supuesto. Cada uno de los que estamos aquí. Estamos expuestos a cosas terribles. Ayer acabo de escuchar cómo hackean tu teléfono celular en un restaurante. Exactamente. Que si no tienes protegido tu aparato, pues te van a hackear. Oye, ¿qué le dirías al empresario que sigue resistiéndose a invertir en tecnología y en talento como estrategia central de la empresa? Mira, yo diría que la tecnología y la inteligencia artificial acelera o va a acelerar lo que ya somos. Entonces, empresario, lo que tú eres a partir de la tecnología y de la IA, lo vas a poder acelerar, mejorar. Si tienes talento y talento preparado, vas a generar valor dentro de tu organización. Vas a crear valor. Si no tienes talento, lo único que vas a hacer con la IA es caos. Porque no va a llegar un punto en el que si no tienes personas preparadas, el talento adecuado para mover todo este proceso que necesitas hacer, lo único que vas a hacer es inclusive retroceder o inclusive tener problemas graves, que se pueden inclusive multiplicar. Yo diría que estamos llamados a tener datos gobernados y habilidades visibles. Esa sería mi recomendación. Pues ha sido un súper placer platicar contigo, Carlos. Te agradezco mucho todo lo que nos has dicho y compartido. Y yo quisiera decir que el activo más importante en el futuro digital no es la tecnología, es el talento. Es el talento. Estoy plenamente de acuerdo contigo. La tecnología no existe sin las personas y no va a poder prosperar tampoco ella misma si no fuera por las personas, ¿no? Yo lo que te diría, y creo que ese es un tema importante, que el talento bien entendido, el talento bien desarrollado, es el activo, sin lugar a dudas, aunque ya nos hemos dicho muchas veces, más importante que puede tener una organización para poder crecer. Es más, es el activo más importante de las familias. O sea, vas a decir, oye, ¿qué tiene que ver una familia con el talento? Pues es que las familias tienen que pensarse, ¿no? Ya sé que esto tiene mucho que ver, inclusive con principios de la familia laboral, pero es que desde la familia, hoy en día la familia debe estar preocupada para que las personas que la constituyen, papá, mamá, hijos, puedan desarrollar, puedan aprender y puedan mejorar hacia el futuro. Ese es lo que yo diría.
No, pues padrísimo. Muchas gracias, Carlos. Oye, ¿le quieres dar un mensaje a todos los que nos están viendo y escuchando? Sí, yo creo que nada más diría una microfrase, yo les diría, y tú, el que me está escuchando, y tú podría ser yo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Carlos. Y nos vemos pronto, por aquí te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias. Gracias. Claro que sí, gracias.